Hola, buenos días estudiantes de octavo año. Hoy jueves 26 de noviembre del 2020 damos gracias a Dios por este día maravilloso que cada día nos da y nos da su gracia santificante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa gran expansión es gracias a dos emperadores de aquella época, a partir del año 379 y el otro 380. Entonces, a partir de esos años fue cambiando ya lo que es la parte ya el cristianismo. Fue desarrollándose en varios aspectos en estos dos personajes, Teodosio y Constantino. Ustedes de pronto Constantino sí lo hemos escuchado, sí. Antes ese pueblo se llamaba Constantinopla. Actualmente se llama Estambul. Y Estambul obviamente ya es una ciudad de crecimiento en la actualidad. Y eso es lo que va generando ya la parte del cristianismo, cómo va surgiendo. A partir de esta historia, recordemos que el Imperio Romano siempre era politeísta. Y al ser politeísta, siempre consideraba muchos dioses. Mientras que el cristianismo era monoteísta. Por eso en la clase anterior hablamos de las dos diferencias, monoteísta y politeísta. Mono, uno, un solo Dios. Politeísta, muchos dioses. Y entonces, eso es lo que pasaba en el Imperio de Roma, que existían muchos dioses. Y de la cual el gobernador o emperador de esa época quería, sobre todo, que el cristianismo pasara a adorar a sus dioses. Mas no quisieron los cristianos, porque ellos ya tenían un Dios en quien confiar, un Dios en quien obviamente los iluminaba en todos los quehaceres, y para no doblegar ante la situación de un imperio que era de Roma, con muchos dioses. Pero ahí surge ya la evangelización. Por eso yo le decía, expansión por evangelización, misionar y trascender por todos esos límites el gran imperio de Roma. Y eso fue lo que pasó durante esa época, porque muchos dioses, obviamente en ese entonces Nerón, más que todo era el más fuerte, con un carácter que quería que los cristianos fueran a adorar a sus dioses que ellos habían creado mitológicamente. Por eso trabajamos en una clase anterior sobre los dioses mitológicos de Roma. Y ahí surgieron varios dioses, y eso es lo que quería entonces el emperador. Mas no así. Ya surge después de tantos años un personaje que es Teodosio. Y Teodosio es realmente un emperador que hizo que el cristianismo o la religión realmente fuera parte oficial del imperio. Entonces vamos a poner ahí la religión oficial en el imperio. Marcamos eso aquí, Teodosio. La religión oficial en el imperio. Ahí se acabaron ya las persecuciones, lo que corresponde ya para los cristianos. Recordemos que los cristianos hasta en la actualidad se basa el catolicismo, el protestantismo y los ortodoxos, pero en general todos somos cristianos, todos. En ese sentido ya se establece oficialmente en todo el imperio de Roma que la religión iba a preponderar en todo ese territorio. Pero en sí, antes la historia marca, en la clase anterior, por qué persiguieron a los cristianos. Por el simple hecho no doblegar sus rodillas ante los dioses mitológicos. Entonces, esas son las consecuencias de la cual fue la expansión del cristianismo. Recordemos que en la clase anterior también había algo importante que nos decía que celebraban clandestinamente todo tipo de celebraciones, oraciones, las misas, obviamente en ese tiempo, pero dentro de las catacumbas, subterráneamente, para no ser apresados, asesinados o apedreados en esa época. Entonces son dispuestos que ahora esto es lo que ha pasado durante toda la historia. Ahora, a partir de esto surge obviamente ya la parte ya de
oficial declarar que muchos pueden ejercer libremente su fe. A partir del año 392, al 392 hay esa ley que se promulga. Y al promulgarse esa ley, obviamente ya toda la parte oriental y occidental ya corresponde ya a ese imperio. Entonces, por lo tanto, se acaba por completo todo esto de los perseguimientos, asesinatos de todo cristiano. Y esto es lo que realmente surgió, porque se decreta oficialmente todo el imperio que sean libres de profesar su fe. Entonces, por eso desde ahí nosotros podemos ver a católicos, podemos ver hermanos protestantes, podemos ver hermanos ortodoxos, en fin, dentro de estos grupos surgen los demás. Entonces, estos tres principales son los pueblos cristianos de Jesús, de la cual seguimos nosotros. Muy bien, una vez desarrollada sola esta parte que corresponde a Teodosio, esta gran expansión, hay que ser muy claro. Recuerde que a partir de esa expansión surge porque fueron perseguidos. Quiero que marquen eso. Perseguidos. Fueron perseguidos los cristianos. Perseguidos los cristianos. Por eso ya se expande, porque celebraban clandestinamente. Clandestinamente. ¿Ya? ¿Qué hacían? Oraban, sobre todo ejercicios de piedad. En esa época, miren, todavía sí existía el ejercicio de piedad. Y por eso en la actualidad conocemos las oraciones más antiguas en nuestras oraciones. La Roma del siglo III estaba sacudida por conflictos internos e invasiones de los bárbaros. Pero en el año 295 después de Cristo surgió un grande y nuevo emperador que podría salvar al imperio. Su nombre era Diocleciano. El emperador Diocleciano creó un ejército imperial móvil siempre dispuesto a reforzar las vulnerables fronteras. Uno de sus soldados más capacitados era Constantino, que entonces solo tenía 17 años. Aquellos primeros signos de grandeza de Constantino no escaparon a la atención de Diocleciano, que mantuvo cerca de sí al joven soldado con la intención de prepararlo para ocupar un puesto importante en el imperio. Otra gran reforma de Diocleciano fue dividir el imperio bajo el dominio de 4 coemperadores, uno en Illyricum, otro en Italia, el padre de Constantino en las Galias y Diocleciano en Nicomedia, Asia Menor. Diocleciano incitaba a que todo el mundo en su corte, incluido Constantino, ofreciese sacrificios regularmente. Diocleciano pensaba que debía la unidad del imperio a los dioses paganos de Roma. Pero otra religión estaba captando muchos adeptos, haciendo que peligraran los planes de Diocleciano. Los fieles de aquella fe adoraban a Jesucristo, el Hijo de un nuevo Dios. Diocleciano exigió que todos los soldados del ejército imperial ofrecieran sacrificios a los dioses de Roma, algo a lo que se negaron muchos cristianos. El castigo por desoír el edicto del emperador era la muerte, un acto brutal que Constantino, siendo soldado del ejército del emperador, estaba obligado a presenciar. Constantino empezó a preocuparse por el miedo y la discordia originados por las reformas de Diocleciano, una discordia que pronto se extendería fuera del ejército. En el año 303 después de Cristo, Diocleciano emitió un edicto contra los cristianos que fue conocido como la Gran Persecución. Cuando Diocleciano se retiró en el año 305 después de Cristo,
Constantino pudo escapar de su rígido control y encontrarse en Occidente con su anciano padre Constancio. Vamos a ver quién es ese personaje de Constantino, porque realmente tiene que ver mucho con el cristianismo. Este personaje, más bien emperador, ambos fueron emperadores, emperador, en latín ¿cómo era? Imperator, bien, emperador. Pero hubo una gran conversión en él también, una gran conversión, pero en Constantinopla. Entonces en la ciudad de Constantinopla, actualmente se llama Estambul, esa gran ciudad. Entonces a partir de este personaje, que es más conocido como el creador de la Iglesia Católica, en el sentido que oficializa y da permiso que se creen las iglesias. Entonces el creador de la ley de crear iglesias. Y usted va a decir, entonces ese personaje fue el que realmente da origen a que se crean las iglesias. Pero recuerde que una iglesia no son 4 paredes. La iglesia es el cuerpo de uno mismo. Donde hay muchas personas reunidas, ahí está el Señor. Entonces las iglesias es templo de oración. Las iglesias son las casas de oración, un encuentro íntimo con Dios, Jesús, la comunión, en fin. Entonces eso es lo que establece las iglesias, para buscar nuestra oración personal dentro de esa iglesia. Pero si buscamos, por eso la misión, desde afuera, nosotros podemos ser iglesia, como cristianos, donde quiera que estemos. Podemos ser siempre esos cristianos. Pero este personaje no tan solo se llamó Constantino. Y usted me dice, pero entonces, ¿cuál es el nombre verdadero de este personaje? El nombre verdadero es Flavio Valerio Aurelio Constantino. Ese es el nombre. Flavio Valerio Aurelio Constantino. Entonces, obviamente, como poder fuerte, era Constantino el que resplandecía y el que tenía más realce su nombre o apellido, más bien en esa época. Entonces, como fundador principal, para que se extienda todo en ese imperio y fuera de ese imperio romano, ya ha sido ya Constantino quien promulga esa ley sobre todo. Le llega la conversión, ¿sí?, al ver que su predecesor ya había también obtenido esa conversión, pero fue tan fuerte para seguirlos quienes no cumplían. Pero en cambio acá ya promulga para que vayan a celebrar, busquen un lugar adecuado y puedan celebrarse. Ya establece, y había un gran contacto con los reyes de la monarquía en ese tiempo, que también llegaron a la conversión y creyeron más bien en el cristianismo. Y por eso es que el cristianismo es el que realmente se expande hasta América Latina, a lo que es actualmente. Por eso cuando vino el Papa Francisco dice, América Latina donde tiene más seguidores para perseverar en su fe. En cambio en Europa, Asia, recuerda que el comunismo es la parte que atenta contra la parte del cristianismo. Y yo le decía, creo que en la clase anterior, sobre qué está pasando en China, sobre todo, cuando un cristiano quiere ejercer su fe, tiene que pedir permiso. Mientras nosotros vamos a misa normal, vamos a prepararnos a la catequesis, vamos a nuestros templos, en fin. Pero allá hay que pedir permiso. ¿Puedo abrir la iglesia? Si te dicen sí, ábrela. Si dicen no, no la puedes abrir. Entonces hay un permiso y un seguimiento. Por eso digo, todavía hay ese seguimiento de los cristianos en la actualidad. Si uno incumple a esas obediencias en el comunismo, la iglesia se las incendian, se las quema o asesinan al sacerdote. Entonces eso está pasando en China sobre todo, y hay que tener mucho cuidado. Más que todo hay que orar bastante, Y por último, entonces estos dos personajes de la cual dieron a conocer a alguien. ¿Y a quién daban a conocer? Después de la muerte de Jesucristo, estos dos personajes también se encargaron
de expandir esa fe, de misionar, de ser misioneros, de evangelizar. Entonces, a quien enseñaban, a quien daban a conocer, era, o sobre todo, al Hijo de Dios, que es Jesús. Entonces, el cristianismo siempre va a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret es el que realmente, el Cristo que realmente cada uno de nosotros buscamos. Es el Hijo de Dios que siempre está a nuestro lado, nuestro amigo, nuestro compañero más cercano, que podemos acercar para hablar con Él y comulgar con Él. Entonces, y el Espíritu Santo es que realmente actúa sobre Él también, y actúa sobre nosotros también. Pero un grado de diferencia, que Jesús tiene dos naturalezas, nosotros solo tenemos una naturaleza. Entonces, a partir de eso, y nos dan a conocer también que Jesús es hijo de la Virgen María. Y también ya pasa a ser madre de los cristianos, porque el mismo Jesús se le entrega a uno de sus discípulos para que la coja como madre. Y eso es un gesto de amor muy importante dentro del cristianismo, que fue promulgado obviamente. Y por eso se expande toda esa formación del cristianismo en la actualidad, hasta ahora, que son los sucesores que vamos conociendo en cada uno de los papados. Muy bien, hemos finalizado nuestra clase de estudios sociales el día de hoy. Nos vemos hasta una próxima. Bendiciones para todos.